que afortunadamente ya contamos con la presencia de la doctora Gorosica. Voy a presentarla nuevamente. La doctora Gorosica es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría y doctorado en Ciencias Biomédicas también por la UNAM, ambos con mención honorífica. Es jefa de departamento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y entre sus principales logros se encuentran más de 38 publicaciones científicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 por más de 20 años consecutivos, miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Glicobiología, AC, y de la red temática de Glicociencia aplicada a la salud CONACYT. Es secretaria del Comité Científico y del Comité de Ética en Investigación del INER y es vocal del Comité Institucional de Investigaciones del ISSSTE, entre otros. Bienvenida, doctora Gorosica. Le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Pues es un gusto estar aquí con ustedes, sobre todo para abordar este tema que a todos nos atañe y de la repercusión que tiene, no solo sobre nuestra salud, sino en todo nuestro planeta, que me refiero a la contaminación. Como bien decía la doctora Goncebat, la contaminación tiene múltiples efectos hacia nuestra salud. Eso lo hemos estudiado en muchos años y sabemos que más de 4 millones de muertes al año son ocasionadas por estos contaminantes, de los cuales el 91% de estas muertes son en países de bajos a medianos recursos y el 92% son en poblaciones de contaminaciones ambientales con gran intensidad, donde sobrepasan los límites establecidos por las organizaciones mundiales. Entonces, nosotros sabemos que el origen del problema viene de dos lados. Uno, por nosotros mismos, que estamos generando esa serie de contaminantes, y otro proveniente justamente de las contaminaciones biogénicas de volcanes, sobre todo muy acentuado hacia los volcanes, sus emisiones que también nos generan un alto impacto en nuestra salud. Pero no enfoquemos nuestra mirada solo hacia la salud. Es muy evidente que como humanos tratamos de proteger a nuestra especie y a nuestra salud, porque realmente los contaminantes se sabe hasta ahora que tienen múltiples efectos sobre nuestra salud. Hay complicaciones de tipo respiratorias que cada vez vemos que se aumentan más. Las enfermedades cardiovasculares también se incrementan y asociadas a la presencia de contaminantes. Como bien decían las otras doctoras, la doctora Patricia Quintana y la doctora Gonsberg, también en algunas ocasiones hemos visto un efecto tan directo como en el caso de las insuficiencias renales o la presencia de algunas partículas que se van formando en nuestro cuerpo, como los cálculos renales, y que están directamente asociados posiblemente por la aparición de reacciones químicas con todos estos contaminantes, que su órgano blanco va a ser justamente el riñón. Entonces, también tenemos un agravamiento de cuadros clínicos. Las personas que ya tienen alguna predisposición en su estado de salud se ve agravado mucho más por los efectos de los contaminantes. Y sobre todo, que esto nos va a dar una reducción de la calidad de vida de los humanos. Pero no solo nos enfoquemos a los humanos. Les digo que este es un problema que tiene un alcance mucho mayor, un alcance que no solamente la salud, sino el equilibrio planetario está de por medio cuando nosotros hacemos un uso equivocado o un uso excesivo de muchos productos que cambian la composición de los aires, del agua, de la tierra, y que esto genera lo que nosotros llamamos la contaminación cuando hacemos un cambio en la composición. Entonces, cuando hablamos a manera global de la contaminación, también tenemos que hablar de la desaparición de muchas especies que ha sido consecuencia de este fenómeno, por el incremento de contaminantes, el deterioro de los ambientes que nos ayudan a depurar los contaminantes. Me refiero específicamente a nuestros bosques,
El bosque es una de las maneras como los contaminantes pueden irse depurando. También la contaminación está ayudada a regularse en nuestro ambiente por los océanos, cuando los contaminantes se depositan en los sedimentos marinos y estos quedan atrapados. Cuando nosotros hacemos una movilización de todos estos elementos, lo que estamos generando es el incremento al aire y al ambiente de estos contaminantes que están en los fondos marítimos y que están ahí suspendidos para no alterar la composición normal de nuestro ambiente. Hace más de un siglo, el hombre ha visto el deterioro del ambiente, pero nunca hemos tomado una conciencia, porque el efecto que vemos es consecuencia de largo plazo. Y cuando nosotros vemos que algo no nos afecta de manera inmediata, no tomamos una acción directa. Entonces, vamos esperando que pasen los años, los efectos son acumulativos. Cuando nosotros vemos un efecto ocasionado por la contaminación o en el deterioro ambiental, ya hubo muchos años de deterioros que se fueron acumulando y por eso nosotros vemos en este momento la aparición de esos síntomas, pero no estamos corrigiendo la causa de todo esto. Nosotros nos enfocamos a atacar solamente los síntomas y nos olvidamos de todas las causas que están originando esto. Por eso ha habido una serie de convenios, una serie de reuniones globales y una de las más recientes en 2017, en una de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, se escribió un documento que se llama Hacia un planeta sin contaminantes, donde este documento es un convenio global donde se comprometen todos los actores a nivel internacional, en todos los niveles, para tratar de paliar un poco el efecto nocivo que tiene la contaminación en nuestro medio. Entonces, vean que es un desafío mundial, no es un problema local, no es un problema enfocado solo a la salud, es un problema global. Y así como las causas son múltiples a diferentes niveles, la solución al problema también la tenemos que enfocar a ese grado. Tenemos que trabajar todos los gobiernos, todos los sectores para poder hacer acciones de control de la contaminación. Como les decía hace un momento, la contaminación y el deterioro ambiental es consecuencia de muchos años que hemos ido agrediendo a nuestra estabilidad planetaria. Y pues nos preocupa que esto va a llegar a un grado donde se salga de control y la vida en el planeta llegue a ser incompatible. Tanto así es la consecuencia de prestarle atención a esto en este momento que todavía podríamos tener algunas alternativas de control de todo el deterioro que nosotros mismos hemos ocasionado. Es el momento donde tenemos que actuar y no solamente nos corresponde a los científicos, les corresponde a todos los sectores gubernamentales, industriales, la sociedad civil en general, el grupo académico, todos tenemos que participar de manera activa porque es un desafío universal y si no lo hacemos de esta manera, estamos condenando a nuestro planeta y a nuestra sobrevivencia como especie a la desaparición. Entonces, hay una serie de convenios internacionales donde se tiene una prioridad hacia este tema, pero no se implementan en su totalidad. Se quedan como buenas intenciones, como algunos planteamientos. Algunas de estas convenios internacionales son fundamentales para la formulación de las leyes actuales, pero tenemos que tener una vigilancia muy estricta sobre no solo la implementación, sino que se cumplan todas las leyes que pueden ser la razón por la cual nuestro planeta pudiera sobrevivir. Sobre todo, tenemos que trabajar mucho en los intereses éticos, la ética, perdón, y en los intereses personales. Hay muchas causas de los contaminantes que tienen que ver con los intereses personales de ciertos grupos, ciertas industrias. Entonces, ellos obviamente no van a permitir que se
hagan leyes o que se implementen acciones en contra de sus intereses. Aquí es donde como seres humanos tenemos que tener una actuación un poco más pensada, más inteligente, más estratégica para poder convertir todas esas acciones que sabemos que causan un daño en acciones que favorezcan. Y por eso es que el desarrollo sostenible tiene su base en esto, generar acciones que contribuyan para mantener la calidad de vida en nuestro planeta, seguir gozando de los recursos y mantener el equilibrio de nuestro planeta. Entonces, el trabajar de manera conjunta en todos los sectores puede ser una de las alternativas, pero sí es complicada la cuestión política, la cuestión social. Y sobre todo si empezamos por educarnos nosotros mismos, en reducir nuestros niveles de consumo y hacer un consumo más orientado hacia un consumo inteligente, donde sepamos que cada producto que nosotros consumimos trae una cadena de desde la extracción de materias primas, la producción, toda esa cadena de producción que sea implementándose toda esta tecnología, todas estas políticas de sustentabilidad. Entonces, sí, uno como consumidor tenemos la responsabilidad de poder seleccionar el tipo de servicios y productos que menos impacto genera el ambiente. Y para esto necesitamos educación. La educación en el aspecto ambiental pues, está todavía muy atrasada y ahora que nosotros vemos los efectos es cuando necesitamos reforzar todavía más la educación ambiental desde la parte de las ingenierías, donde hagamos procesos productivos, donde los desechos de un proceso se incorporen a la siguiente etapa de la producción industrial, generemos menos desechos, utilicemos menos recursos y de esta manera bajar la carga de contaminantes en el ambiente que nos puede dar un efecto directo hacia nuestra salud. Entonces, yo los invito a que trabajemos de manera conjunta, multidisciplinaria y que involucremos a todos estos sectores para que en bien de nuestro ambiente, en bien de nuestra salud, podamos trabajar. Y este tipo de eventos, este tipo de simposios donde participa gente de muchos sectores, es uno de los primeras puertas que tenemos que tocar, porque al sensibilizar a nuestra comunidad, cada uno de nosotros va a ir llevando su mensaje a su círculo de influencia. Y esto, con el tiempo, el efecto sumativo de cada uno de nosotros sobre nuestro círculo de influencia va a dejar un mejor planeta, sobre todo para nuestros hijos, que son quienes van a vivir la consecuencia de la falta de acciones o de los excesos de uso de todos estos contaminantes o de materia prima que incorporamos a nuestros procesos productivos y a nuestra vida diaria. Nuestros hijos son los que van a sufrir la consecuencia si nosotros en este momento no hacemos algo para tomar acción y evitar su deterioro más aceleradamente. Muchos ejemplos que yo les puedo dar sobre esto, pero lo más importante es que de manera reiterada la contaminación se puede controlar, se puede evitar, pero tenemos que hacer cambios desde nuestros estilos de vida, de nuestras tecnologías que utilizamos para producir y necesitamos mucha innovación y desarrollo tecnológico y que es algo que pues tenemos muy abandonado. En la mayoría de las escuelas no vemos estos enfoques en las carreras para tratar de producir de manera sostenible, para que todos los desechos sean incorporados a procesos, porque como lo dicen las leyes de la termodinámica, de un proceso a otro, el 90% de esos recursos, de esa energía, es desecho. Y si nosotros lo dejamos como simple desecho, estamos contribuyendo todavía más a incrementar la entropía de nuestros sistemas. En cambio, si los metemos a esa cadena productiva y evitamos que ese 90% de desechos de un proceso a otro sea entropía solamente, lo podemos utilizar, existen las tecnologías, existe toda la técnica
y la información científica para poder hacerlo. Hay que implementarlo y hay que ayudar a que nuestro planeta alcance un nivel óptimo para nuestros hijos y para poder vivir una calidad de vida mejor. Les agradezco mucho y pues seguimos trabajando en estos aspectos que para todos va a ser de gran importancia. Y sobre todo tenemos no solo la intención, sino tenemos la capacidad de trabajar de manera integral para lograr estos objetivos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Gracias, doctora Gorosica, por sus palabras que marcan muy bien la importancia de estos temas que estamos presentando.